Muy bien, queridos hermanos, ya estamos conectados también a través del canal El Último Llamado Divino, así que un saludo a nuestros hermanos que están allí detrás de cámaras, donde quiera que se encuentren, en cualquier lugar del mundo. Estamos estudiando durante estos sábados acerca del Evangelio Eterno, el Evangelio que tiene que ver con la salvación de la humanidad. Este Evangelio Eterno, que es el mensaje de los tres ángeles, es lo que va a hacer que la gente que lo escuche pueda entrar en el reino de los cielos. Las personas que rechacen el mensaje de los tres ángeles habrán rechazado su oportunidad de salvación. Por esa razón, como pueblo de Dios necesitamos presentar bien estos mensajes, hacer que la gente los entienda con claridad, porque de eso depende su salvación. Si el mensaje del tercer ángel no salva a la humanidad, ya no hay nada que la salve. ¿Correcto? Así es como presenta la Biblia este mensaje. Así de importante es. Y por eso debemos prestarle mucha atención. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 y 7. Es la parte que estamos analizando ahora. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, ya tenemos también los textos acá en la pantalla. Vi a otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno, es decir, el Evangelio de siempre, para predicarlo a los que moran en la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios. Hemos descubierto que el temor a Dios significa guardar sus mandamientos. El temor y el amor a Dios están relacionados. Tememos a Dios cuando aceptamos sus advertencias y nos alejamos del mal. Alejarse del mal, ¿qué cosa significa? Reconocer al mal, reconocer lo que nos puede hacer y renunciar a él. A ver, supongamos que alguien viene y nos habla acerca de las drogas y nos muestra cuán peligrosas son. Y luego nos dice que tenemos que dejar ese tipo de práctica porque nos puede matar. Cuando nos han dicho eso, hemos entendido el mensaje que nos han transmitido, nos concientizamos. A eso se le llama temer al mal. Pero luego de temer al mal, ahora tenemos que amar a Dios, ¿correcto? Y amamos a Dios cuando guardamos sus mandamientos. De ahí que el temor y el amor nos van a llevar a la obediencia de la ley de Dios. Pero eso no es todo. El texto sigue diciendo, versículo 7, y dadle honra porque la hora de su juicio es venida. Hemos visto que darle honra a Dios, darle gloria a Dios, significa llenarnos de su palabra para producir frutos de justicia. Cuando nosotros estudiamos la Biblia y obedecemos la Biblia, ya estamos manifestando frutos, que son los frutos de la santidad, de la justicia, de la pureza. Y no solo glorificamos a Dios en nuestro espíritu, en nuestra mente y con nuestras buenas acciones, sino cuando cuidamos también de nuestro cuerpo. Y eso hemos estudiado la semana pasada, que a través de la alimentación sana que Dios nos ha dado, mantenemos a nuestro cuerpo sano. Cuando el cuerpo está alimentado correctamente, entonces va a darse cuenta rápidamente de la tentación y va a poder soportarla. Cuando nuestros cuerpos no están acostumbrados a ser cuidados con buen alimento sano, no podremos vencer el pecado con facilidad. ¿Por qué? Porque hay alimentos que son estimulantes, como ya descubrimos, ¿no? Alimentos que nos van a llevar a buscar el pecado, a buscar el mal. Por eso tenemos que sacar todo alimento que pueda ser estimulante hacia lo malo y solo comer cosas sencillas que puedan mantener sano al cuerpo para que no esté enfermo, para que no muramos antes de tiempo y para que nosotros podamos estar felices y podamos hacer que los demás sean felices con nuestra presencia. Muy bien, ¿por qué hacemos todo eso? El texto sigue diciendo, porque la hora de su juicio es venida, ha llegado. Ahora, ¿cómo sabemos que ese juicio ya ha llegado? ¿Y por qué estamos predicando estos tres ángeles como diciéndole al mundo, ya estamos en juicio, prepárense? Bueno, sencillo. Vamos a descubrir cómo la Biblia presenta la hora del juicio y para cuándo.
Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10, el profeta Daniel vio en visión el momento cuando comenzaría el juicio en el cielo. Vamos a ver de qué se trata. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla llama de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros se abrieron. El profeta Daniel entonces vio en visión el momento cuando empezaba el juicio, y lo vio a Dios Padre, el anciano de grande edad, sentado para presidir el juicio. Jesucristo declaró que todo el juicio fue pasado al Hijo. Tal es así que el Hijo ahora va a ser el papel tanto del Padre como de Él. Va a juzgar al mundo. Pero quien va a presidirlo todo es Dios el Padre. ¿Correcto? Ellos siempre trabajan unidos. Muy bien. La escena nos presenta millones y millones de ángeles que van a ser testigos. Y también nos presenta que allí, entre todos esos millares de millares, se abren libros. De esos libros se sacarán los nombres que van a ser juzgados y las acciones por las cuales van a ser juzgados. ¿Correcto? Ahora la pregunta es, ya que esta es la escena del juicio, ¿para cuándo se iba a dar ese juicio? Bien, en el pasado había un día en el cual se hacía expiación de los pecados del pueblo. Se llamaba el día de la expiación. En el libro de Levítico capítulo 16, versos 16 y 17 se nos dice para qué era ese día de expiación. Escúchenlo. Levítico 16, 16, 17. Y limpiará el santuario. Aquí va a haber una purificación del santuario. Purificará, limpiará el santuario. No se olviden de eso. El santuario es el templo de Dios. Purificará el santuario de las inmundicias de los hijos de Israel, es decir, de los pecados de los hijos de Israel, y de sus rebeliones, y de todos sus pecados. De la misma manera, hará también al tabernáculo del testimonio, el cual reside entre ellos en medio de sus inmundicias. Había un día en el que dentro del templo, imagínense que este es el templo en esa época, dentro de este templo bajaba la presencia de Dios en los días de Moisés y se posaba sobre el arca del pacto. Hagan de cuenta que este púlpito es el arca del pacto y que en esta arca están los 10 mandamientos para que el pueblo conozca la ley de Dios. Entonces Dios descendía en la forma de una llama de fuego que se llamaba la Santa Shekinah. ¿Correcto? Cuando esa llamita de fuego estaba ahí, significaba que Dios estaba presente en su templo. Entonces, cuando llegaba el día de la expiación, Dios bajaba y comenzaba a analizar los corazones de toda la gente que estaba ahí. Si había una persona que no se había arrepentido de sus pecados previamente, inmediatamente era cortada del pueblo. Se la sacaba fuera del pueblo, se la apedreaba y moría. ¿Correcto? Así era el día de la expiación. Por eso todo el pueblo se preparaba para el día de la expiación, para que cuando se llevara a cabo este juicio de Dios que bajaba para ver quién pecaba y quién no, todos pudieran salir limpios y no morir. ¿Correcto? Ahora ya, en ese día, mientras Dios bajaba dentro del templo, la gente debía de esperar afuera, lista para saber cuál era la decisión de Dios y recién ser aceptados por Dios. Versículo 17 por eso sigue diciendo: ningún hombre estará en el tabernáculo del testimonio cuando él entrare a hacer la reconciliación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la reconciliación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. El único que podía entrar al templo, hasta el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto con los 10 mandamientos, era el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote ese día entraba con la sangre del animalito que iba a ser la ofrenda que representaría a Jesús, para presentar esa sangre delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Génesis capítulo 9, verso 4. ¿Qué cosa es la sangre?
Génesis 9:4. Empero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. ¿Qué cosa dice que es la sangre? La vida del ser humano o del animal, ¿correcto? Entonces, ¿qué hacía el sumo sacerdote? Entraba con la sangre del animalito hasta donde estaba la ley. ¿Y qué cosa hacía? Tomaba de la sangre y asperjaba 7 veces sobre el arca donde estaba la ley. ¿Para qué? Sencillo, porque como la sangre es la vida y la ley, los 10 mandamientos exigían la vida del pecador, porque el pecador había desobedecido la ley. Y al desobedecer la ley, ahora tenía que pagarle el pecador con su vida a la ley. Es decir, en otras palabras, Dios te decía, yo te perdono, pero bajo una condición. ¿Cuál? Tráeme tu vida. Pero si ya le das la vida, ya no es perdón. Porque aunque te diga, bueno, ahora sí te perdono, pero te mueres acá porque me estás dando tu vida, no tendría sentido. Así que en lugar de eso traías la sangre de un animalito. Y con esa sangre pagabas a la ley de Dios, a la justicia de Dios. Y de esa manera quedabas perdonado. Esa sangre iba a representar a la sangre de Jesucristo que derramaría en la cruz del Calvario. Entonces, cuando se presenta la sangre de Cristo para el perdón de nuestro pecado, Cristo en el cielo presenta su sangre ante el Padre y entonces somos perdonados de nuestros pecados. Eso se hacía, pero en forma simbólica en el Antiguo Testamento. Una vez en el año. Cuando se hacía eso, cuando se asperjaba la sangre sobre el arca donde estaba la ley, todos los pecados de los que se habían arrepentido quedaban borrados. Y al quedar borrados, salía el sumo sacerdote, bendecía a todo el pueblo y a todos les decía, ustedes están limpios de pecado, en este juicio han salido inocentes. ¿Correcto? Muy bien. Y una vez que salía y los bendecía, se preparaban para la fiesta de las cabañas. Una fiesta en la cual se reunían todos los hijos de Dios de todo el mundo de esa época para poder celebrar una fiesta de alegría, de felicidad por haber salido limpios del juicio. Así también, cuando se acabe el juicio en el cielo y Cristo venga por segunda vez, llevará a sus hijos para que puedan disfrutar de la gran fiesta de las bodas del Cordero, de las cuales Cristo prometió a todos los que se salvarían. ¿Correcto? Así se repite lo que se hacía en símbolos en el pasado, en la realidad. Pero ahora lo que nos interesa es esto. Esa purificación del santuario que se hacía cada año en la tierra, se iba a llevar a cabo en el cielo. En una purificación de toda la tierra. Todo el mundo pasaría por la purificación. ¿Qué se llamaría ese día? Daniel capítulo 8, versículo 14. Fíjense lo que dice el profeta Daniel. Y él me dijo, hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será, ¿qué cosa dice? Purificado. Ahora, cuando Daniel dijo hasta 2300 tardes y mañanas, 2300 días, y el santuario será purificado, se estaba refiriendo a una profecía que se iba a cumplir para el fin de la historia de la humanidad. No era para sus días. ¿Cómo sabemos eso? Versículo 17, sigan leyendo. Daniel 8, 17. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo del hombre, porque al tiempo se cumplirá la visión. Verso 19. ¿Cuándo es ese tiempo? Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira, porque al tiempo se cumplirá. ¿Para cuándo iba a ser esta profecía? Para el fin de la ira, para el tiempo del fin. ¿Correcto? Tal es así que esta profecía de los 2300 días no debemos contar como que en los días de Daniel, al cumplirse 2300 días, se purificaría el santuario. ¿Saben por qué? Por 2 razones. Primero, en días del profeta Daniel, el santuario donde se hacían las purificaciones cada año había sido destruido por los babilonios. Por tanto, no había santuario en los días de Daniel. Y si contamos 2300 días, desde el día en que Daniel recibió esta visión, ahí en Daniel capítulo 8, llegaríamos
a 7 años después de que Daniel profetizó esto. Y 7 años después de que Daniel profetizó, este santuario no existía. ¿Cuándo vino a existir? Más o menos Daniel está hablando aquí por el año 609 al año 600 antes de Cristo. Y el santuario se volvió a construir después de que los babilonios lo destruyeron en el año 457 antes de Cristo. Vale decir, casi 150 años después, recién se iba a construir el santuario. Así que Daniel no estaba hablando de un santuario de sus días. Los 2300 días en profecía debían de ser contados de acuerdo con la clave profética, que todos ya conocemos, Ezequiel capítulo 4, verso 6. Esta clave ya les dije, ¿no?, en uno de nuestros estudios, que la vamos a utilizar para todas las profecías. Ezequiel 4, 6. Cumplidos estos, dormirás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te he dado. ¿Cómo vamos a contar los días en profecía? Como años, día por año. Muy bien. Entonces, si son 2300 días, serán en realidad 2300 ¿qué? Años. Y dice el profeta Daniel, cuando pasen 2300 años, en el cielo el santuario será purificado. ¿Correcto? Muy bien. ¿Desde cuándo tenemos que contar esos 2300 años? Cuando seguimos buscando en todo el capítulo 8 de Daniel, no encontramos el punto de partida. Al contrario, a Daniel se le dice, esta profecía es para muchos días, Daniel, no es para tus días. Fíjense lo que dice allí. Daniel capítulo 8, verso 25-26. No, aquí estamos, versículo 26, ahí está. Y la visión de la tarde y la mañana, que está dicha, de los 2300 tardes y mañanas, es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos, ¿qué? Para muchos años. Muchos días, muchos años. ¿Correcto? No era entonces para sus días. Ahora, ¿cuándo se ve que comienza esta profecía? Como aquí termina Daniel capítulo 8 con el verso 26, entonces pasamos al capítulo 9. Y Daniel comienza a pedir en oración a Dios que le ayude a entender de qué se trata esta visión. Y en Daniel 9, versículo 23 al 25, Dios le envía un ángel del cielo a Daniel, al ángel Gabriel. Y el ángel Gabriel le explica a Daniel cuándo comenzarían los 2300 años. Escúchenlo. Dice el verso 23, perdón. Al principio de tus ruegos salió la palabra. Cuando estabas empezando a orar, se le dice a Daniel, pidiendo ayuda del cielo, salió la palabra. Y yo he venido para enseñártela, porque tú eres varón de deseos. Entiende pues la palabra y entiende la visión. El ángel Gabriel le empieza a decir a Daniel, ahora por favor entiende, te voy a explicar de qué se tratan los 2300 años. Y comienza diciéndole, mira Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Comencemos por ahí. 70 semanas. ¿Cuántos días tienen 70 semanas? Fácil. Multiplicamos 70 por 7 días de cada semana. Y el resultado de 70 por 7 viene a ser 490. ¿Correcto? Entonces lo que está diciéndosele a Daniel es esto. 490 años de los 2300 están determinadas. ¿Determinado qué significa? Separado. Tengo 10 naranjas, 5 vamos a comer hoy día y 5 vamos a determinarlas para que queden para mañana. ¿Correcto? Estamos separando. Entonces, determinar significa separar. 490 años están separados de los 2300 sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Es decir, son un regalo solo para tu pueblo, esos 490 años. Sigue diciendo, para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad. Es decir, Daniel, en esos 490 años se va a expiar el pecado de la humanidad.
¿Por qué? Porque dentro de esos 490 años iba a venir Jesús a la tierra para salvar a la humanidad. Esto está diciéndole, ¿cuántos años antes? 600 años antes de que se cumpliera. ¿Correcto? Miren, esto es profecía. Sigue diciendo más. Para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Quién es el santo de los santos? El santuario santo, el templo santo del Señor. El santo de los santos no es Jesús acá. Santo de los santos se le llamaba al santuario santísimo, al templo que iba a ser el santuario que iba a ser purificado. ¿Correcto? Sigue diciendo. Verso 25. Sepas pues y entiendas. Es decir, entiende, por favor. ¿Qué cosa? Que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén, desde el momento que se dé la orden para poder reedificar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? Jesús. La palabra Mesías significa ungido, que deriva del término Christos. Así como estoy diciendo, Cristos significa ungido. Por eso, cuando se dice el Cristo, se está diciendo el ungido. Y Jesucristo es el ungido, el Cristo. De ahí su nombre, conocido como Cristo Jesús. ¿Correcto? Muy bien. Y dice, desde que salga la orden para reconstruir a Jerusalén, que fue destruida por Babilonia, hasta que aparezca el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Muy bien, ahora vamos a entender eso. 7 semanas más 62 semanas, ¿cuántos son? 69 semanas. 69 semanas, ¿cuántos días tienen? Multiplicamos 69 por 7. Y nos dan un total de 483 días, que son años. ¿Correcto? Miren cómo estamos sacando ahora la cuenta. Lo que significaría esto. Escúchalo bien, atento. Desde que salga la orden para reconstruir a Jerusalén, hasta que aparezca el Mesías, habrán 483 años. Eso es lo que está diciendo. ¿Correcto? Así que lo primero que vamos a hacer es descubrir cuándo se dio la orden para la reconstrucción de Jerusalén. Y con eso vamos a saber desde qué fecha vamos a contar los 483 años. Y cuando lleguemos a esos 483 años, Cristo debe haber llegado a la tierra por primera vez, es decir, hace 2000 años. ¿Correcto? Fíjense que esta es una profecía que indicaba el tiempo exacto de la llegada del Mesías, cuando vino la primera vez. Muy bien. Vamos al libro de Esdras, capítulo 7, versículo 5 al 12. Fíjense lo que dice allí. Esdras, capítulo 7, verso 5 al 12. Sí, estamos acá. Desde el versículo 7 vamos a leer mejor, ¿ya? 7 al 12, para no estar haciendo tanta escrito. Verso 7. Y subieron con él, con Esdras, a Jerusalén, de los hijos de Israel y de los sacerdotes y levitas y cantores y porteros y netineos, escúchenlo bien, atentos, en el 7º año del rey Artajerjes. No se olviden, por favor, ¿para qué subieron? Vamos a ver para qué en el 7º año del rey Artajerjes, versículo 12. Sigan leyendo. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote, escriba perfecto de la ley del Dios del cielo, salud, etc. Verso 13. Por mí es dado mandamiento que cualquiera que quisiere en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas ir contigo a Jerusalén, que vaya. Verso 14. ¿Para qué? Porque de parte del rey y de sus 7 consultores eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Verso 15. Porque, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consultores voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. ¿Para qué iba a ir Esdras
en el 7º año del rey Artajerjes a Jerusalén, llevando la plata y el oro para su reconstrucción. Así que la orden se dio en el 7º año del rey Artajerjes. Cuando vamos a la historia y buscamos en qué año comenzó a gobernar Artajerjes, encontramos en la historia universal que empezó a gobernar en el año 464 a.C. Ahora, ustedes saben que las fechas antes de Cristo retrocedían, ¿no es cierto? 464, 63, 62, 61, hasta el año 0 en que se cree que nació Jesús. Y de ahí comienza la era cristiana, que ya han pasado 2024 años. ¿Está claro? Muy bien. Ahora, desde el 464 antes de Cristo, súmenle 7 años. ¿Qué año sería? Retrocediendo, en este caso haciendo una resta. ¿Cómo le hacemos? 464 menos 7, 457. ¿Está claro? Ahora ya tenemos la fecha de partida. Año 457 a.C., se dio la orden para reconstruir a Jerusalén por parte del rey Artajerjes. Ahora bien, para poder contar 483 años más adelante, vamos a tener que hacer una resta, no una suma, porque los años retroceden. Así que entonces vamos a hacer la resta. Todos ustedes agarren sus lapiceros y papel ahí donde están y saquen 483 menos 457. ¿Qué fecha nos da? Si tienen calculadora pueden hacerlo. Año 26. Año 26. Pero resulta que se pierde un año en la historia cuando pasamos de una era a otra era. ¿Correcto? Ese es el año 0, que no se lo contó, a pesar de que los demás ceros sí se cuentan. Fíjense en esto. Cuando vamos retrocediendo en el tiempo, imaginemos esto por un ratito, ¿ya? 457, 56, 51, 55, 54, 53, 52, 51, 50. ¿Estamos contando el 0 de ahí o no? Sí, en el 50 estamos contando, en el 40 estamos contando, en el 30 también, el 0. Pero ¿qué resulta? Que en la historia, cuando llegamos al año 3, 2, 1, saltaron otra vez al año 1. Es decir, se acabó hasta el 1, el menos 1 y pasamos al más 1. Dejaron de lado el 0. A pesar de que en el 10 se cuenta el 0, en el 20 se cuenta el 0, en el 30 se cuenta el 0, en el 0 que fue 0 no lo contaron al 0. Por eso dicen, no existió el año 0. Entonces, en la realidad debió contarse el 0. Porque si se estaba contando el 20, el 10 también debió contarse el 0. Pero como no contaron ese año perdido se suma. Y como hemos llegado al 26, en realidad sería el año 27. Año 27, ¿correcto? En el año 27 debía aparecer el Mesías, el ungido. ¿Cuándo fue ungido Jesús? San Lucas capítulo 3, verso 20 y 21. Fíjense lo que dice allí. San Lucas 3, 20 y 21. Escuchen lo que dice acá. Añadió también, ¿estamos bien? Sí, ¿no? Sí, versículo 21. Desde el 21 vamos a leer. Y aconteció que como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Llorando, el cielo se abrió. Verso 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y fue hecha una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. ¿Cuándo descendió el Espíritu Santo sobre Jesús? Cuando se bautizó. Muy bien. Punto 1. No se pierdan, por favor. Sigue diciendo. Verso 23. Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, hijo de José, como se creía, hijo de Elí. ¿Cuántos años tenía Jesús cuando se bautizó? Ya está. Ahorita vamos a entrar ahí. Vamos a explicar eso. Pero primero vamos a Hechos 10:38 para que vean
que el ungimiento del Espíritu Santo en la ocasión del bautismo de Cristo lo hizo Mesías. Hechos 10:38. Cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes. ¿Qué cosa pasó cuando recibió el Espíritu Santo Jesús? Fue ungido, se llamó el Cristo. ¿Desde cuándo es entonces Jesús el Mesías, el Cristo? ¿Desde que nace o desde que se bautiza? Muy bien dicho, desde que se bautiza es ungido. ¿Correcto? Ahora, ¿por qué Jesús tenía 30 años en el año 27? Se supone que si Jesús nació en el año 0, ¿cuántos años debía de tener para el 27? 27. ¿Pero por qué tiene 30? Ah, sencillo, porque en realidad Jesús no nació en el año 0, sino que se dice era cristiana desde el 0. Jesús nació cuando Herodes el Grande estaba vivo, el rey Herodes, quien mandó matar a los niños menores de 2 años por querer matar a Jesús. ¿Se acuerdan? Y José tuvo que escapar con María hasta Egipto, haciendo huir a Jesús porque Herodes lo quería matar. Eso está en San Mateo capítulo 2, cuando los magos vinieron para visitar a Cristo del Oriente y el rey Herodes les dijo, díganme dónde está el Mesías para yo también ir a adorar, pero lo que ir a matar a Jesús. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, resulta que Herodes el Grande se muere en el año -4, es decir, 4 años antes del 0. Entonces Jesús tuvo que haber nacido cuando Herodes estaba vivo. Y Herodes murió por juicio de Dios porque quiso matar a Jesús. Así que entonces Jesús nació en el año -4, cuando Herodes estaba muriendo por juicio de Dios. Ahora contemos. Y miren bien, por favor, y atiendan. Como los años retrocedían antes de Cristo, vamos a empezar desde el -4. Desde el -4 hasta el -3, ¿cuántos años hay? 1. Hasta el -2, 2. Hasta el -1, 3. Más los 27 que comenzaban desde el 1 hasta que Jesús se bautiza. ¿Cuántos son? Todo completo, todo perfecto, todo exacto. ¿Se dan cuenta? 30 años y Jesús se estaba bautizando. Ya está. Hasta aquí está claro. ¿Qué más iba a pasar? Sigamos leyendo. Daniel capítulo 9, versículo 25 y 26. Daniel 9, 25 y 26. Sigue diciendo. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén desde el 457 hasta el Mesías príncipe habrán 483 años. Se tornará a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Verso 26. Y después de las 62 semanas, después del año 27, porque ahí estamos ya, después del año 27, se quitará la vida al Mesías, es decir, se matará al Mesías. Sigue diciendo, y no por sí, es decir, no por sus pecados, no por su culpa, no por ser un criminal él, sino por los pecados del mundo entero. Exactamente en qué momento iba a morir el Mesías. Versículo 27, sigue diciendo, Daniel 9, 27. Y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuándo cesaron los sacrificios y las ofrendas? Cuando Cristo murió, ya no se tenía que sacrificar más animales porque Cristo era el sacrificio que moría por todos nosotros. Así que entonces, según este texto, a la mitad de la última semana, de la semana 70, Jesús sería asesinado. Muy bien, veamos esto. ¿Cuántas semanas habían pasado desde el 457? 69 semanas. Nos quedaba una, porque ¿cuántas semanas tenían que ser? 70 semanas, lo que habíamos leído. 490 años son para tu pueblo, las 70 semanas. Muy bien. Como nos queda una semana, esa semana sería desde el 27 más 7 hasta el 34. ¿Está claro? Pero dice que a la mitad de esa semana, entre el 27 y el 34, Jesús sería asesinado. Muy bien. Cuando Jesús se bautiza,
Se bautizó en el otro lado del mundo, en el tiempo de la primavera. ¿Correcto? ¿Para qué tiempo? Ahora vamos a sacar cuentas y van a ver cómo encaja todo. ¿Ah? Jesucristo se estaba bautizando por el mes de octubre en el otro lado del mundo, 30 años después de haber nacido. Y ahora vamos a ver cómo, fíjense. Contando desde el mes de octubre del año 27, más 3 años y medio, llegamos hasta el año 31 de Jesucristo y muere asesinado entre el mes de marzo y abril del otro lado del mundo. Por eso, ¿en qué tiempo se celebra Semana Santa? ¿Ah? Entre marzo y abril. Es la fecha en que Jesús murió. Si sumamos 3 años y medio o restamos 3 años y medio, desde el tiempo de marzo a abril del año 31, retrocedemos 3 años y medio y vamos a llegar a septiembre-octubre del año 27. Así sabemos que Jesucristo se bautizó entre septiembre y octubre del 27 y fue crucificado entre marzo y abril del 31. Y por eso se celebra la Semana Santa por esa fecha. Pero eso no es todo. 3 años y medio más tarde, llegamos hasta el año 34, en el mes de octubre, cuando Esteban, apóstol de Jesucristo, fue asesinado. Y se cumplieron los 34, hasta el año 34, las 70 semanas. Ahora, ¿por qué nos interesa la muerte de Esteban? Ahora los voy a ubicar. Vamos a ir por partes ahora. Resulta que la profecía decía, 70 semanas, 490 años, son un regalo para tu pueblo. Cuando se cumplan las 70 semanas, ya no va a ser más el pueblo judío el pueblo de Dios, porque solo hasta ahí se le regala a tu pueblo el ser el escogido de Dios. Y cuando llegue esa fecha, en las 70 semanas, para el año 34, entonces los judíos ya no tendrán oportunidad de que se les predique el evangelio para salvación. Como nación, ya no serán reconocidos como pueblo de Dios. Ahora los judíos que se quieran convertir van a tener que convertirse al cristianismo. Bueno, ¿cómo se cumplió eso? Vamos al libro de Hechos, capítulo 7, versos 58 al 60. Vamos a ver. Hechos, capítulo 7, versos 58 al 60. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedreaban a Esteban, ¿correcto? Y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo, de un joven que se llamaba Saulo. Saulo iba a ser el que se convertiría en el apóstol Pablo. Y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Muy bien. Resulta que cuando llegó la fecha del 34 después de Cristo, Esteban es asesinado. Según la historia universal, Esteban muere en el año 34 de la era cristiana. Pero ahora, una vez que Esteban muere, todos aquellos que eran cristianos huyeron por las persecuciones, porque como vieron que mataron a Esteban, ahora escaparon para no ser asesinados igual que él. Capítulo 8, versículo 1 al 3. Fíjense lo que sigue diciendo. Allí continúa lo que pasó con Esteban. Y Saulo, Pablo, consentía en su muerte, es decir, daba el permiso para que lo maten, consentía en su muerte, y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y llevaron a enterrar a Esteban varones piadosos e hicieron gran llanto sobre él.
Entonces Saulo, Pablo, asolaba la iglesia, entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. ¿Dónde se fueron, dice, todos por causa de la persecución? Todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Es decir, comenzaron a irse por la persecución desde Jerusalén todos los cristianos y se fueron predicando por Judea y Samaria. ¿Correcto? Ahora bien, cuando Cristo llamó a los discípulos, les había prohibido que fueran a predicar a los samaritanos. Pero cuando muere Esteban, ahora se les veía predicando ¿a quién? A los samaritanos. ¿Cómo sabemos que Jesús les prohibió ir a Samaria mientras todavía no se cumplieron las 70 semanas? Vamos a ver, San Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6. Fíjense lo que dice allí. San Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6. San Mateo capítulo 10, versos 5 y 6. A estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, y en las ciudades samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué orden les dio? No vayan ¿dónde? No era su tiempo de predicación, solamente a las ovejas perdidas de la casa de ¿qué? De Israel. Los samaritanos no podían todavía ser predicados. ¿Está claro? Muy bien. Siendo así, cuando matan a Esteban, se ve que recién se van a Samaria los discípulos de Cristo para poder predicar. ¿Está claro? Hasta ahí se cumplieron las 70 semanas o 490 años. Pero todavía nos falta para llegar a los 2300 años. ¿Correcto? Como ya han pasado 490 años o 70 semanas, para poder saber cuántos años nos faltan para los 2300, tendremos que hacer una simple resta. 2300 menos 490 que ya se han cumplido hasta el año 34. ¿Cuánto nos da como resultado? Calculadoras. Miren que hasta la Biblia tiene matemática. Hay muchos que dicen, no, la Biblia solamente te habla de reglas morales. No, señor, te habla de todo, es ciencia también la Biblia. Muy bien, 2300 menos 490, ¿cuánto es? 1810, muy bien. Ahora, como ya estamos en el año 34 cuando matan a Esteban y ya han pasado hasta ahí 490 años, sumamos 1810 más 34. ¿Cuánto nos da? 1844. Es decir, desde el año 457 a.C., 2300 años más tarde llegamos a 1844. Ahora bien, ¿cuándo exactamente se dio el permiso para poder ir a la reconstrucción de Jerusalén? En el libro de Esdras, en el capítulo 7 y en el versículo 5 y 6 leemos lo siguiente. Esdras capítulo 7, versos 5 y 6. O vamos directo al 6. Este Esdras subió de Babilonia, el cual era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey según la mano de Jehová su Dios sobre él todo lo que pidió. Verso 7. Y subieron con él a Jerusalén de los hijos de Israel y de los sacerdotes y levitas y cantores y porteros y netineos en el 7º año del rey Artajerjes. Verso 8. Y llegó a Jerusalén, escuchen, en el mes 5, en el año 7º del rey. Interesante. Estas cosas a nosotros nos van a ubicar exactamente en el tiempo. Resulta que en el año 457, en el mes 5, él estaba llegando para poder hacer la reconstrucción. Sigamos leyendo ahora. No se olviden, por favor, verso 9. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes 5 llegó a Jerusalén según la buena mano de su Dios sobre él. Verso 10. Porque Esdras había preparado el corazón para inquirir la ley de Jehová y para hacer y enseñar a Israel mandamientos y juicios. Verso 11.
Y este es el traslado de la carta que dio el rey Artajerjes a Esdras, sacerdote escriba de las palabras mandadas de Jehová y de sus estatutos a Israel. Verso 12. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote escriba perfecto de la ley del Dios del cielo, salud, etc. Verso 13. Por mí es dado mandamiento que cualquiera que quisiera en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas ir contigo a Jerusalén, que vaya. Verso 14. Porque de parte del rey y de sus 7 consultores eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano. Ahora bien, siendo que se daba este permiso para la reconstrucción de Jerusalén y él llegó en el mes quinto, ¿en qué mes se empieza la construcción? Vamos a retroceder un poco ahora a Esdras capítulo 7, versículo desde el 3 hasta el 5. ¿Qué cosa es lo que se dice aquí? Vamos a ver si aquí está el orden. Hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buzi, hijo de Abisue, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote, verso 4. A ver, vamos a ver si nos estamos yendo por otro lado. A ver, vamos al 1 y 2, que ahí se me perdió el texto. A ver, vamos a ver, ¿ya? Pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ashitob. A ver, vamos a ver, verso 3. Nos volvimos, creo, a perder acá. A ver, espérense, vamos a ver, vamos a buscarlo acá. Porque allí vamos a encontrar que en el 7º mes es cuando llega Esdras para reconstruir a Jerusalén. Vamos a ver, tenemos que encontrarlo. Libro de Esdras. Ahí está, capítulo 7. Nos vamos a auxiliar acá con la Biblia. Espérense. Ahí está, con los otros lentes. Que no se nos pierda este texto. Siete, 8 es, ¿no? Y llegó, dice, a Jerusalén en el mes quinto del año 7º del rey. No es el mismo que hemos leído hace un rato, ¿no es cierto? Bueno, se nos perdió ese texto. Yo les voy a dar después donde se hace mención de que en realidad la construcción la estaría comenzando para el mes 7º. Aunque él llegó en el mes quinto, fue en el mes 7º que se empieza la construcción. ¿En qué nos ayuda el saber que fue en el mes 7º? Porque entonces este mes coincidía directamente con el día de la expiación, ya que para ese tiempo era que se llevaba a cabo la purificación del santuario en los días de Esdras. ¿Qué significaría? Que para llegar a la fecha de 1844, que es la que nos interesa, estaríamos llegando para el día de la expiación en 1844, que sería en el mes de octubre. Y es por eso que cuando se sacó la fecha de los 2300 años para 1844, se llegó al 22 de octubre de esa fecha, para 1844. Eso lo vamos a ver después cuando encontremos ese versículo. Muy bien, lo que nos interesa hasta ahorita, Daniel capítulo 8, versículo 14. ¿Qué pasaría al final de los 2300 años? Y él me dijo, hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será, ¿qué dice? Purificado. Ahora bien, como los 2300 años llegaron hasta 1844, para esa fecha, el santuario de Dios en el cielo sería purificado. Ahora, ¿por qué? Aquí hay un punto más a entender. Resulta que el santuario que fue construido
por Moisés y que luego se construyó en la forma de un templo en los días de Salomón, al cual los babilonios destruyeron y que tenía que volver a ser reconstruido en el año 457, ese templo que fue reconstruido solamente llegó hasta el año 70 después de Cristo, cuando los romanos lo destruyeron finalmente. ¿Correcto? Entonces, cuando se habla de la purificación de este santuario para 1844, el santuario terrenal ya no existía como un lugar en el cual Dios habitaba. ¿Por qué? Porque fue destruido en el año 70 después de Cristo por Tito, emperador de Roma. Entonces, ¿qué templo es el que iba a ser purificado para 1844? El templo que iba a ser purificado para 1844 no sería un templo hecho en la tierra, sino el templo del cielo. ¿Cómo sabemos eso? Vamos a ver, Hebreos capítulo 9, versículos 12 y 23 y 24. Fíjense lo que dice ahí. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Verso 13. Verso 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne. Verso 14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por su Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. ¿Dónde dice que entró Cristo? Al santuario. ¿Pero qué santuario? Vamos a ver, sigamos leyendo, verso 22 al 24. Verso 22 al 24. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Verso 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Verso 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. ¿En qué santuario entró Cristo? En el santuario del cielo. Ahora ya, para 1844, Cristo estaba entrando en el santuario celestial para poder hacer expiación por nuestros pecados. La purificación del santuario que vimos hace un momento en el Antiguo Testamento era llevada a cabo una vez en el año para poder llevar a cabo un juicio de los pecados de los israelitas, y si alguno de ellos no se había arrepentido, habíamos visto que era cortado del pueblo. A partir de 1844, en el cielo se comenzó la obra de la purificación del santuario. Esa purificación en el cielo involucra que se lleva a cabo un juicio para ver todos los pecados de la humanidad, ver quiénes se han arrepentido, para que los que se han arrepentido puedan entrar en el cielo para salvación. ¿Correcto? Pero ahora viene un punto más. ¿Cómo sabemos que Cristo entró en su templo en 1844 y que comenzó un juicio? Vamos a ver, Malaquías capítulo 3, versículo 1 hasta el 5. Fíjense lo que dice allí. Malaquías 3, 1 al 5. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, dice el Señor. Y luego vendrá a su templo, a su santuario, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí que viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Dónde viene el Señor? A su templo. ¿Para qué? ¿Quién podrá sufrir el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar cuando Él se mostrará? Porque Él es como fuego, ¿qué? ¿A qué venía su templo? Para purificar. Muy bien. Y este acto de purificación
¿Qué cosa se llamaba? Versículo 5. Malaquías 3:5. Miren lo que se llamaba. Y me llegaré a vosotros, ¿a qué? A juicio. Y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentir y los que detienen el salario del jornalero, de la viuda y del huérfano, y los que hacen agravio al extranjero no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Entonces el Señor venía a su templo para purificarlo, porque entraba en juicio con su pueblo. ¿Está claro? Entonces la purificación del santuario sería la hora del juicio. Ya está. ¿Esto pasaría para qué fecha? 1844. Por eso, cuando llegó la fecha de 1844, Dios levantó predicadores que anunciaran que la hora del juicio había llegado. Entre esos predicadores en Estados Unidos estaba Guillermo Miller. En el Medio Oriente estaba un hombre llamado Wolf. Y más de 60 predicadores a nivel mundial estaban predicando que la hora del juicio había llegado. Y todos bajo la profecía de los 2300 años. Aquí en Chile estuvo predicando Manuel Lacunza, un jesuita que había descubierto por el estudio de las profecías bíblicas que para 1844 algo grande ocurriría. Mientras que por su lado, Isaac Newton, el famoso matemático, ¿no?, que le gustaba mucho las profecías de Daniel y Apocalipsis, escribió más de profecías que de matemáticas Isaac Newton. E Isaac Newton había declarado que para la fecha de 1844 algo grande ocurriría en la tierra. Mientras tanto, los primeros adventistas predicaron que sería la segunda venida de Jesús, cuando en realidad lo que iba a comenzar era el juicio en el cielo. Los primeros adventistas predicaron que era el fin del mundo porque ellos se habían dejado llevar por una idea que habían inventado los religiosos de la época, que decían que el santuario era la tierra y su purificación era el juicio de Dios, es decir, el fuego de Dios. Y por eso creyeron que era el fin del mundo. Pero pronto descubrieron que la fecha de 1844 anunciaba el comienzo del juicio en el cielo. Muy bien, lo que nos interesa de todo esto es que para 1844 se cumplió la fecha de la purificación del santuario o juicio que se iba a llevar a cabo en el cielo. Desde ese momento, de 1844, se salía a predicar al mundo entero: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Apocalipsis capítulo 14, versos 6 y 7. En nuestro próximo tema, más tarde, vamos a hablar acerca de cómo se lleva a cabo el juicio en el cielo. Ya que hemos descubierto que en 1844 comenzó el juicio, ahora hay que saber cómo se está llevando a cabo. Apocalipsis 14, 6 y 7 dice: vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio es venida. Así que como llegó la hora del juicio, se manda al mundo entero: adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Eso lo vamos a ver después. Más tarde vamos a hablar acerca del juicio, cómo se lleva a cabo el juicio en el cielo y cómo vamos a ser librados en esa hora del juicio. Muy bien, hasta aquí entonces quedamos con la fecha de 1844 y habiendo descubierto que en ese año comenzó el juicio en el cielo. Y que hoy estamos viviendo en plena hora del juicio y que todos tenemos que pasar indefectiblemente por ese juicio para saber quién se salva y quién se pierde. Al comprender esto, tendremos que contarle esto a los demás, para que todos sepan que el juicio comenzó y que hay que prepararse para la segunda venida
de Cristo. Vamos a pedirle a Jesús en oración que Él nos ayude para poder estar listos para la hora del juicio y saber cómo se va a llevar a cabo ese juicio. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por las palabras benditas que nos has dado. Gracias, Señor, por abrir nuestras mentes al conocimiento profético de los eventos finales que tienen que ocurrir en nuestro mundo. Te rogamos que ahora estas palabras queden grabadas en nuestra mente y corazón para que sean el motor que impulse nuestras acciones. Bendice a cada uno de tus hijos que han venido y han estado presentes en esta mañana, y bendice, Señor, también a cada uno de tus hijos en el mundo entero que han estado siguiendo paso a paso el conocimiento de tu verdad en este tema. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, para poder culminar, vamos a entonar el himno número 238.